Bueno, vamos a continuar con lo que vimos, empezamos a ver ayer, que eran los recursos. Recuerden que estábamos desarrollando la radiación como recurso y habíamos hecho quizás un repaso, una suerte de repaso de las particularidades de cómo las plantas aprovechan la radiación de la luz, la radiación del sol, perdón, para realizar el proceso de fotosíntesis. Y habíamos dicho en la clase de ayer que cuando hay estructura vertical, o que la estructura vertical en realidad afecta la disponibilidad de este recurso, obviamente para los estratos inferiores, ¿sí? Obviamente hay sistemas en las cuales esa estructura vertical afecta de mayor manera. Aquí vamos a ver bien expresado esto de las estrategias frente a la radiación como un recurso en cuanto a las especies de sombra y de sol y de sombra, como son los bosques, que donde hay varios estratos e inclusive hay especies o esos bosques, además de tener muchos estratos, tienen una mayor diversidad, porque la mayor diversidad implica que, como lo pueden ver ya aquí en la primera, en esta figura, la primera que está arriba a la izquierda, porque esa mayor diversidad se va a expresar o se puede expresar en una mayor diversidad de copas, de arquitecturas de las plantas, de tal manera que el dosel que se conforma en estos casos es mucho más cerrado, ¿sí? Y de hecho ustedes pueden ver acá cómo el mayor porcentaje de radiación lumínica queda contenido prácticamente en el primer extracto de este bosque, ¿no? O sea, la estructura vertical, cuanto más compleja, va a afectar en mayor grado, en mayor nivel, a los estratos inferiores, a las plantas que se encuentran en los estratos más bajos. El porcentaje que ingresa a los estratos inferiores es muy exiguo. Es diferente cuando ese bosque es casi monoespecífico o hay muy baja diversidad. En el ejemplo, que es el dibujo que está, el esquema que está a la derecha arriba, vemos allí un bosque de pinos. Ese bosque de pinos, ustedes saben que los pinos son especies que son nativas del hemisferio norte. Nosotros lo conocemos como especies exóticas ornamentales. Y es muy común que esos pinos formen rodales, no sé si casi puros, pero con muy baja diversidad. A veces hay bosques de pino encino, que yo ya he nombrado esa palabra de encino, y nosotros, bueno, nosotros no tenemos esas especies, pero cuando digo encino me refiero a los robles, ¿sí? Al género Quercus, que también es un género típicamente norteamericano, ¿sí? Del hemisferio norte. Bueno, en Norteamérica y en México, y sobre todo en México, que es uno de los centros de diversidad de pináceas, ¿sí? Es muy común encontrar los bosques de pino o de pino encino, es decir, son bosques con una muy baja diversidad. Esa baja diversidad se expresa, como yo recién les comentaba para el primer caso, en que no va a haber una diversidad de arquitecturas, de árboles ni de copas, y por lo tanto hay una mayor proporción de la radiación lumínica que puede ingresar a los estratos inferiores, ¿sí? A los estratos inferiores. Estamos hablando que un poco más del 50% es el que queda contenido en ese primer
estrato, es decir, en lo que forma realmente el dosel, y hay mayor posibilidad de que ingrese radiación fotosintéticamente activa a los estratos inferiores. Y eso tiene que ver, como yo recién les indiqué, por la complejidad o heterogeneidad de esa estructura vertical que está dada o no por la diversidad de especies que existen en ese bosque. Y los dos casos que tenemos abajo, a la izquierda tenemos la de un cultivo de girasol y a la derecha el del cultivo del maíz. Acá, obviamente, el estrato, no hay estrato vertical en el sentido como lo expresábamos en los dos esquemas primeros, el del bosque templado y el del bosque de pinos y encinos, sino que acá la radiación, porque hay una sola especie, ¿sí? Es un cultivo en el caso del girasol o en el caso del maíz, y acá lo que podemos ver es cómo hay una variación asociada a las hojas de ese cultivo, es decir, cómo la estructura vertical a la que hacemos referencia tiene que ver con el cuerpo de la planta que está bajo cultivo. Y ustedes pueden ver que la radiación fotosintéticamente activa se distribuye de mejor manera o más proporcionalmente a lo largo de ese cultivo. Es obvio que las hojas que están más arriba, en ambos casos, son las que reciben mayor radiación, pero las hojas de los estratos, de las partes más bajas de las plantas, también lo hacen. Es probable que las hojas más bajas, como puede verse acá en el girasol, no reciban realmente buena radiación. Pero en general, como ustedes pueden ver, la flecha está indicando que hay inclusive radiación que llega al suelo en sí mismo, ¿sí? En el caso de el campo de girasol, es mayor la proporción de la que llega en el caso del campo de maíz, ¿sí? Obviamente, ¿esto qué va a afectar? Va a afectar la tasa de fotosíntesis de las hojas, ¿sí? Ustedes saben que inclusive hay hojas que pueden tener una productividad, no sé si recuerdan ese concepto, el de productividad primaria, ¿sí? La productividad primaria neta, la productividad primaria bruta, ¿sí? Recuerden que la productividad primaria bruta es todo lo que se produce por fotosíntesis, mientras que la neta es lo que se produce por fotosíntesis menos lo que se pierde por respiración, de tal manera que ese balance positivo en la productividad primaria neta va a ser mayor en aquellas hojas de los estratos más superiores de la planta que reciben una mayor radiación fotosintéticamente activa. De hecho, es probable que algunas hojas inferiores o tengan una productividad primaria neta nula o esta inclusive sea negativa, y por lo tanto si es negativa, no están aportando nada a la productividad primaria neta en general de la planta o el cultivo, ¿no? En este sentido, pueden llegar a constituirse en destinos en función de que no tienen un balance positivo. Me voy a fijar porque parece que hay algunas preguntas. No, no hay preguntas. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Bueno, vamos a avanzar entonces. Bueno, un poco ahí está lo que estábamos charlando recién. Yo voy a hacer referencia ahora que ustedes saben, solo a nivel de comentarios, porque
ya lo estudiaron bien en fisiología vegetal, que hay tres estrategias reconocidas de asimilación del dióxido de carbono, ¿sí? Que son formas en las que, y que tienen que ver obviamente con el compuesto que se forma inmediatamente realizada la fotosíntesis, algunos de los cuales pueden ser compuestos que tienen algún grado de inestabilidad. Las plantas C3, las plantas C4 y las plantas CAM, ¿sí? Que son tres estrategias diferentes en cuanto a la asimilación del dióxido de carbono. Vamos a ver cómo los organismos pueden constituirse como recursos. Recuerden que nosotros dijimos que cuando nosotros hablamos del alimento como un recurso, estamos incluyendo materia y energía, ¿sí? Si nosotros dividimos o clasificamos a los seres vivos de acuerdo a sus formas de alimentación, básicamente nosotros vamos a reconocer dos grandes grupos, los autótrofos y los heterótrofos, ¿sí? Dentro de los heterótrofos vamos a reconocer los descomponedores y los depredadores, y en los descomponedores recordemos que son aquellos organismos que la alimentación se hace a partir de materia orgánica en descomposición, como la palabra lo dice, es decir, de porciones de hojas, de mudas de insectos, o de heces, de orina, o inclusive, obviamente, de organismos muertos. Mientras que los depredadores, como ya vamos a ver más adelante, lo hacen de organismos que están vivos en el momento en que el depredador toma contacto con la presa. Los autótrofos tienen la capacidad de transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Es decir, los heterótrofos no lo pueden hacer y por lo tanto lo que tienen que hacer es incorporan a su cuerpo durante la alimentación materia orgánica ya formada, ¿sí? La pueden transformar obviamente, ¿sí? Y pueden usar esa materia orgánica como materia que les puede servir para construir en el interior de su cuerpo, de sus células, determinados tipos de compuestos, proteínas, lípidos, etc., ¿sí? Pero solo son los autótrofos los que tienen la capacidad de transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Lo hacen usando fuentes de energía que básicamente pueden ser de dos tipos. La energía lumínica, como es el caso de las plantas y de las algas, que la fuente de energía para producir esa materia orgánica se hace a partir de la energía lumínica, y se transforma esa energía lumínica en energía química, en lo que está contenida en los enlaces químicos, y por lo tanto vuelven a esos compuestos orgánicos como compuestos que son factibles de ser degradados posteriormente, por ejemplo en un proceso como la respiración, para obtener esa energía que está contenida en los enlaces químicos. La otra forma de energía que pueden usar los organismos para producir materia orgánica a partir de materia inorgánica es la energía de las reacciones redox, ¿sí? Muchas de las cuales ocurren en los suelos, por ejemplo, ¿sí? En el primer caso, los seres vivos van a clasificarse dentro de los autótrofos como fotótrofos, porque casualmente fotoluz es la luz, la fuente de energía. Y el otro grupo, sobre todo de microorganismos, van a clasificarse como quimiótrofos, porque la energía que utilizan para formar la materia orgánica es, como les decía, el resultado de las reacciones redox. En función de esto que les acabo de decir, sobre todo si nos concentramos en los fotótrofos cuando producen fotosíntesis producen dos productos que son importantes. Si bien por definición lo más importante parecería ser que es la producción de materia orgánica, el otro producto que se considera un producto secundario, que es el oxígeno, es también muy relevante. En este sentido, tenemos que pensar que los productores primarios, como se les suele llamar a los seres vivos que
realizan fotosíntesis son los encargados de producir biomasa en el planeta y por lo tanto son la base para sostener al otro grupo, a los heterótrofos que no tienen la capacidad de hacerlo. Y en este sentido está la importancia, y donde obviamente también estamos incluidos nosotros, que somos el ser vivo con la mayor biomasa en el planeta y por lo tanto implica que tenemos una alta dependencia, y de hecho lo es así, destinamos regiones del planeta para producir biomasa para alimentarnos, fuertemente dependiente de este proceso. Todos los heterótrofos lo son y nosotros no somos la excepción. El segundo producto es muy relevante, ese producto que en general a veces en la literatura se considera como producto secundario, que es el oxígeno. ¿Y por qué es relevante? Porque es un componente natural de la atmósfera. Y ustedes lo saben porque se han usado bioquímica, o no, creo que química biológica en el han visto que el oxígeno es una molécula clave en la cadena respiratoria porque es el aceptor final de los electrones, y por lo cual se forma agua. En este sentido, el oxígeno, y esto es común en los animales, todos los animales tienen esta particularidad, no solo nosotros, y por lo tanto somos fuertemente dependientes del oxígeno, a tal punto que en una atmósfera anóxica, es decir, con bajo o nulo porcentaje de oxígeno como ese aire, nos puede provocar. Es decir, que el oxígeno es un elemento, es una molécula clave para la existencia de la vida animal, y de hecho así lo ha sido históricamente. De hecho, ustedes saben, o no sé si lo saben, se los comento ahora, que la fotosíntesis no era un proceso que se realizaba desde que se originó el primer ser vivo en el planeta. Fue un proceso que apareció mucho más adelante en la historia evolutiva de la vida sobre nuestro planeta. Y de hecho, la aparición de este proceso no apareció como un acto de magia, ¿no? Sino, el hecho de que en algún momento algunos seres vivos empezaron a producir oxígeno como consecuencia de la formación de materia orgánica, ha sido considerado quizás uno de los mayores impactos que ha ocasionado un ser vivo sobre su entorno ambiental, ¿sí? En general uno piensa que la especie con la mayor capacidad de modificación del entorno ambiental es la especie humana, pero no somos, para deshonor de nuestro orgullo, lo que se considera tomando parte evolutiva. En realidad, los que hasta ahora tienen la mayor capacidad de modificar el entorno ambiental son esos seres vivos que en algún momento, como les decía, empezaron a producir oxígeno como consecuencia de la producción de materia orgánica a partir de materia orgánica. ¿Y por qué lo calificamos así? Porque la atmósfera pasó a ser un componente natural de la atmósfera y permitió que un linaje tan grande como los animales, entre los cuales estamos incluidos nosotros, ¿sí? Pudiera evolucionar sobre la Tierra. Eso ocurrió hace aproximadamente 600 millones de años, ¿sí? Y es conocido como la Revolución del Cámbrico, ¿sí? ¿Por qué Revolución del Cámbrico? Porque es el momento en el que el registro fósil excepcionalmente empieza a mostrar formas animales, ¿sí? Y no existían antes de ese periodo geológico, ¿sí? La Revolución del Cámbrico, que es los primeros registros de vida animal, están directamente relacionados con el hecho de que la atmósfera empezó a tener como componente natural oxígeno. Es decir, que si esto no hubiera ocurrido hace un poco más de 600 millones de años, no estaríamos hoy en clase de ecología, porque la vida animal hubiera aparecido sobre la faz de la Tierra, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, no tan solo el oxígeno
una molécula muy importante en la actualidad de su producción por fotosíntesis, sino que lo ha sido históricamente, y como les acabo de contar, ha generado un evento catastrófico, porque lo ha sido así, en el sentido de su impacto, que es la revolución del Cámbrico con la aparición de este registro fósil de formas de vida animal por primera vez en la historia de la vida sobre la Tierra. En la actualidad, estamos concentrados nuevamente en este proceso, no tan solo porque, como yo les dije aquí, es el proceso que mueve la producción de biomasa, y por lo tanto, si nos ponemos en una visión antropocéntrica, obviamente nos hace dependiente ese proceso, porque es el proceso que permite la formación de biomasa que nos sirve a nosotros básicamente como alimentación, pero además también para la obtención de otros productos que nosotros usamos. Pero si nos concentramos solo en la alimentación, es obviamente que es un proceso clave. Pero además también es clave en la actualidad porque dada la magnitud del cambio que la especie humana ha hecho sobre el planeta, hemos perdido mucho entorno ambiental. Muchos sistemas naturales han sido reemplazados por sistemas agrícolas o inclusive por urbanización, ¿sí? Es decir, el hombre necesita lugares donde vivir y lugares que produzcan el alimento que necesita consumir. Y en virtud de que cada vez somos más en el planeta, esto genera un impacto sobre los sistemas naturales, hasta donde más allá de que si nos podemos volver más eficientes en nuestro uso, al ser cada vez más, echamos mano a los sistemas naturales para destinarlos a sistemas artificiales, básicamente para la producción de alimentos. Entre paréntesis, debo aclarar aquí que en la actualidad producimos más alimentos de lo que necesitamos, ¿sí? Es decir, que inclusive estamos siendo ineficientes en el uso de los alimentos. Y en este sentido, también hay que decir que a pesar de que producimos más alimentos, casi el 40% más de lo que necesitamos, ¿sí? Eso nos lleva a decir que no somos eficientes, porque ustedes mismos lo vivencian en sus hogares. No con esto quiero generalizar, porque puede ser que alguien esté trabajando bien o usando bien, pero nosotros perdemos muchos alimentos en los desperdicios, ¿sí? O sea, mucha comida que se tira, que se aprovecha bien, que termina formando parte de residuos que a veces inclusive también nos ocasionan un problema, porque sabemos o no hemos aprendido a manejarlos a los residuos de ningún tipo, ni sólidos ni líquidos. Y además de que está dando la pauta de que desaprovechamos el alimento, sabemos que hay hambre en el mundo, es decir, producimos más alimento de lo que necesitamos, es decir, somos ineficientes. Pero además hay seres humanos en el planeta que están pasando hambre, ¿sí? Esto queda aquí entre paréntesis, no porque no lo quiera hablar, sino porque quiero, casualmente, lo quiero, o entre comillas, mejor, entre paréntesis, demostrarles la cuestión de cómo tenemos que dar algunos pasos bien significativos como especie para mejorar esto. Pero además, este proceso es clave porque ustedes saben que una de esas moléculas inorgánicas que se utilizan en el proceso es el dióxido de carbono. Es un gas de efecto invernadero. Nosotros, por ejemplo, si podemos ver expensas, campo de cultivo, obviamente que el campo de cultivo así también producen fotosíntesis y también fijan dióxido de carbono. Pero obviamente lo hacen a una tasa menor. El dióxido de carbono que se fija, en general se extrae del sistema, termina mejor cuerpos de algunos de ustedes o en el mío, formando
Qué hijo de mil puta, se me cayó el internet.